¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Estamos en una noche más de estudio y bueno, vamos a continuar con este estudio de últimos tiempos, que entre más avanza este estudio, la verdad a mí me ha estado pues hablando más el Señor. Es un estudio que a la vez, mientras lo estoy dando, hace un tiempo de estar estudiando este tema, lo estuve estudiando mucho tiempo antes de darlo, y durante este tiempo algunos posturas que no tenía tan abrazadas las he ido abrazando, algunas otras las he ido pues analizando un poquito más. Y hoy vamos a hablar de lo que viene en este cronograma. Sin embargo, voy a comenzar con una situación que debí de haber tomado tal vez la semana pasada. Pero bueno, me gustaría hablar de este tema, porque hay que recordar que el cronograma que estamos viendo de estos periodos de tiempos, de estas situaciones que van marcando lo que es principio de dolores, gran apostasía, aparición del anticristo, gran tribulación, segunda venida de Cristo y rapto de la iglesia, aunque están acomodados según algunas posturas en diferente orden, todos esos esquemas, milenio y juicio final, que podemos decir son las grandes temporadas de esos últimos tiempos. Dentro de ellas pues están los sellos, están las copas, están lo que son los tazones, están todas estas peregrinaciones de Cristo, está la actividad del anticristo. Bueno, vemos los dos testigos profetizando, muriendo y resucitando. Quiero dar por hecho que estás leyendo o has estado leyendo Apocalipsis, y cada vez que menciono ya estas cosas para ti son un poquito familiar. Si no, tienes que estar leyendo Apocalipsis para ir viendo un poquito todo este asunto. Pero todo esto se da en un lapso de lo que se le llama una semana de tiempo judío. Y hay quienes lo dividen en 7 años literales, siete años literalmente. Y hay posturas que dicen que estos años son simbólicos, es un periodo que no podemos saber exactamente su tiempo y su duración, y que cuando habla del 7 habla de una totalidad, y que pudieran ser más tiempo del que viene ahí o incluso menos tiempo. Pero, ¿por qué usan el 7? Y la razón, acompáñame a Daniel capítulo 9, voy a leerte una profecía cortita de Daniel. Bueno, no es tan cortita, pero una porción de toda la profecía de Daniel, donde hay énfasis en este periodo, y te voy a hablar un poquito de la importancia de esta profecía, en el sentido de por qué marca esta profecía el inicio de los últimos tiempos ya como tal, vamos a decir el reloj ya sonando la alarma. Y dice en Daniel 9:20, dice: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, el poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro de tiempos antiguos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esta otra semana es la semana de fin de los tiempos, confirmará el pacto con muchos, perdón, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice, va a haber un periodo de 70 semanas. Sin embargo, estas 70 semanas no son semanas de días. Los judíos manejaban también un periodo de tiempo de semanas de años, es decir, 7 años. Entonces, cuando está hablando aquí la profecía, Daniel está en cautiverio y le dice, va a haber un periodo de 70 semanas entre lo que es la salida del pueblo de Israel y la consumación del plan de Dios para la historia. Es un tiempo de 490 años. Ahora, dice, va a haber 7 semanas y después va a haber 62 semanas. 62 semanas más 7 semanas nos sitúan en 69. Este periodo de 69 semanas es el periodo entre, dice la profecía, en lo que va a pasar, en lo que sale el pueblo de Israel del cautiverio y regresa a su tierra, y la muerte del Mesías. ¿Ok? Dice la aparición del Mesías príncipe, eso estamos hablando del tiempo de Jesús, cuando Jesús nació. Entonces vemos que este periodo de 69 semanas es un periodo de 483 años, que cuando tú y yo analizamos y llevamos la conversión del calendario judío al calendario gregoriano y hacemos todas estas dinámicas, que hoy no es el tema especificar estos puntos, aunque sería interesante después tener un tiempo así, vemos que todo ese periodo se cumple de una manera exacta entre lo que salió el pueblo de Israel con Esdras, con Nehemías, a regresar a Israel, a reconstruir el templo que vemos en Ageo, en Zacarías, y el periodo entre el silencio que dura Dios no hablándole a Israel entre el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y luego la aparición del ministerio de Jesucristo, y ya lo que es la muerte del Mesías. Y entonces ahí en ese punto, cronológicamente hablando, se detiene este plazo de tiempo literal y físico, y comienza, vamos a decir, una pausa o una dispensación de gracia. Hay dos posturas, y una postura dice que es este tiempo, a las 69 semanas, se pausa el reloj, porque el reloj de las 70 semanas es enfocado a Israel, más que a las naciones como tal, a Israel. Y en la semana 69 que muere el Mesías, se abre el velo, se rasga el velo, entra el pacto, el nuevo pacto entra, y ahora todo aquel que viene a Cristo puede venir y tener una relación con Dios, ya no solo el pueblo de Israel. Y ese periodo es el periodo que le llaman la dispensación de la iglesia. La iglesia se forma, y entonces durante este tiempo tenemos que vendría siendo desde la muerte de Jesús, Pentecostés en adelante, hasta la postura que estoy hablando lo marca hasta el rapto de la iglesia. Habla de que durante todo este periodo va a haber dos entidades con las que Dios se relaciona de una manera, y son un mensaje profético a las naciones, y es el pueblo de Israel, porque no quedan anuladas las promesas para Israel, y es la iglesia de Cristo. Y llega el momento donde la iglesia es arrebatada. En esta posición, la iglesia es arrebatada antes de empezar la gran tribulación,
y empieza a contar a partir de ahí 7 años, que es la última semana, la semana 70, para que se cumpla todo el plan de Dios y que ese periodo solo lo atraviesa el pueblo de Israel. Esa es una postura. Más adelante voy a volver a hablar o voy a dedicarle una sesión a posturas que diversas que hay, pero quiero que tengas un poquito más del panorama general para hablar de cómo lo acomodan las diversas posturas. Pero esta es una de ellas, que dice que el rapto de la iglesia viene antes de que empiece la gran tribulación. Ahora, la otra postura simplemente marca que hay una pausa ahí profética para dar el mensaje del evangelio, para que se cumpla esta parte donde todo el evangelio va a ser predicado, todo lo que es la tarea de la iglesia, a la par de lo que está pasando con Israel, las profecías de la restauración de Israel que hemos visto cumplirse en los últimos 70 años, cuando Israel volvió a ser formado como nación, y todo este conflicto que hay en Medio Oriente y todas estas cosas que están apuntando a la aparición del anticristo, que va a venir a poner un periodo de falsa paz en Medio Oriente y en las naciones, pero que está apuntando para ese punto. Entonces la gran tribulación le da inicio, vamos a decir, a este periodo de una semana, la semana 70. Y dividimos la semana 70 en 2 periodos de 3 años y medio a la mitad. En los primeros 3 años y medio el anticristo da falsa paz, engaña a las naciones, se muestra con una cara, y a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, ya sea literales o simbólicos, viene la partición y es el cambio del anticristo, y ahora comienza la persecución contra la iglesia. Pero hay ciertos elementos que están situados antes de todo esto. Entonces, ahora si tú me acompañas a Apocalipsis, la última parte que leímos de Apocalipsis fue todo el capítulo 5. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis veíamos que el apóstol Juan, lo último que vimos fue que él tenía esta visión donde veía un rollo sellado con 7 sellos y nadie era digno de abrir los sellos. Y recordamos que hay posturas que dicen que es el título de propiedad de la tierra o que es el plan de Dios para las naciones final, y solo podía ser desatado por alguien que fuera digno, y no había nadie, pero fue encontrado digno el león de la tribu de Judá, el cordero, porque él ha vencido, y este es Jesús, y él empieza a destapar los sellos. Versículo 1 de Apocalipsis 6 dice: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Este sello, este primer sello, la mayoría de los estudiosos concuerdan que se trata del Apocalipsis. El segundo sello dice: cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió con otro caballo bermejo, y al que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Esta porción por mucha gente es conocida como los 4 jinetes del Apocalipsis, pero el primero de ellos es la manifestación del anticristo, de tal manera que los sellos empiezan cuando Jesús empieza a liberar los sellos en lo que es la dimensión celestial, en la tierra lo que va a ocurrir es la manifestación del anticristo. Son 7 sellos, seguido de 7 trompetas, seguido de 7 tazones, que son juicios. Son una forma de Jesús de tratar a la tierra como una purificación, como juicios, preparándola, literalmente devastando lo que es el sistema mundano y preparando para que Él pueda venir a empezar a instaurar su reino. Pero tiene que haber un principio de barrido y de restauración. Recordemos cuando Dios le da la profecía, ¿verdad?, a Jeremías, le dice: yo te he puesto para que arranques, para que destruyas, para que quites, para que remuevas y para que plantes y edifiques. Vemos que hay 4 acciones de quitar
de quitar lo que está mal antes de edificar. Y lo mismo pasa con la venida de Cristo. Cuando Jesús va a venir a la tierra está, recordemos, la inmoralidad ha crecido, la perversión está en su apogeo, la maldad está en su apogeo. Entonces, cuando viene Jesús a reinar, Él tiene que purificar la tierra, tiene que traer esta devastación. Es muy parecido a Egipto, que deja devastado totalmente a Egipto y lo deja humillado, y Él va a humillar al mundo. Él va a humillar toda esta situación del mundo, el pensamiento, las formas, pero para eso tiene que llegar una perversión increíble a la cual ya estamos caminando, y vamos a ver que durante los primeros 3 años y medio del anticristo ocurren varias cosas, pero la primera que vemos es que él trae falsa paz, él trae un periodo de falsa paz, él hace un pacto con las naciones. Estas profecías las podemos ver en el Antiguo Testamento, donde él hace un pacto con las naciones de paz, y hace un pacto que pone paz a Israel con Medio Oriente. Nos comentaba Carlos que es una de las cosas más impactantes que nos va a tocar ver, si nos toca verlo a esta generación o la generación que lo vea físicamente, porque ese conflicto lleva miles de años, ¿verdad? Ha ido cambiando el nombre de las culturas y todo, pero es un conflicto de muchísimos años, y de repente en la llegada de una persona que pueda poner paz en eso va a ser uno de los focos donde vamos a decir, wow, ya estamos empezando. ¿Por qué? Porque este periodo va a durar 3 años y medio, un periodo de falsa paz, donde todo va a ser padre, donde todo va a ser bonito, donde las naciones van a estar unidas, pero van a estar unidas con una maldad o con una degeneración inherente, donde la iglesia va a tener que levantar la voz y decir, oigan, sí hay unidad, pero estas formas de pensamiento, estas filosofías, estas imposiciones, como el aborto, como la ideología de género, como todo lo que es las leyes que van en contra de la vida, que promueven la diversidad sexual de una manera impositiva, el enseñarle a los niños, el adoctrinarlos, ya no solo es la tolerancia, sino es el adoctrinamiento para torcer su sexualidad, y toda esta dinámica en la que estamos ya entrando muchos países, pero que se va a proliferar y que va a ganar terreno. La iglesia, entre muchas otras cosas, ¿verdad?, va a estar hablando y diciendo, hey, esto no es así. La misma iglesia durante ese tiempo va a pasar un proceso de purificación, donde la iglesia que sea mundana va a ser de los que van a ser seducidos, caer en la gran apostasía, o bien ser engañados y ser seducidos por el anticristo y formar parte de lo que va a ser la nueva religión y cultura babilónica. Hay quien dice que se va a levantar, literalmente se va a volver a edificar una ciudad llamada Babilonia. Y hay una postura que nos habla de que esta Babilonia es una Babilonia espiritual, es una forma de pensamiento, es una forma de cultura. Y hay quien también habla de la Babilonia religiosa. La Biblia habla de una Babilonia religiosa y de una Babilonia política, de una Babilonia económica. Entonces estamos hablando de un sistema económico que va a ir ligado a un sistema también religioso, que todo este sistema es el sistema que el anticristo va a estar imponiendo sutilmente durante los primeros 3 años y medio. Y posteriormente vamos a ver que se acaba este tiempo de falsa paz. El título de hoy del estudio podría ser inicio de las 70 semanas y tiempo de falsa paz. ¿Por qué? Porque este tiempo de falsa paz es lo que nos da el inicio. Después de haber visto dolores de parto incrementarse, después de haber visto muchas situaciones, el que las naciones descansen por un tiempo es lo que es como una forma del diablo de ir anestesiando a las naciones para ahora sí lo que viene, que es ya la culminación de toda su ira desatada sobre las naciones, tratar de barrer a Israel, tratar de barrer con la iglesia. Y esto va a hacerlo de una manera
sutil de inicio. Va a ser de una manera gradual, de una manera engañosa. Y el llamado a la iglesia es estar atentos, es estar velando, es estar al pendiente de estos sucesos. Entonces, cuando vemos este periodo de falsa paz iniciar, podemos ver que ha arrancado finalmente lo que es la semana 70. Digo que una postura es que se va a dar el rapto de la iglesia, y si esto fuera así, podríamos decir que, bueno, las naciones verán el inicio de la 70 semana con esa clásica postura donde la iglesia de repente miles de personas van a desaparecer de la nada y va a haber un caos mundial porque pues gente va a estar, un piloto de avión va a ser cristiano, se va a ir, van a morir, van a caer, va a haber un caos ahí y de repente gente chocando y gente desapareciendo enfrente de otra, etcétera. Esa es una de las muchas posturas que hay. Pero lo que más que yo quiero citar hoy, más que una postura, es el entender que estas 70 semanas, el cumplimiento cronológico exacto de la semana 1 a la 69, comenzando con la salida del pueblo de Israel y con la muerte del Mesías, es una de las evidencias bíblicas más fuertes que tenemos el día de hoy para la veracidad de las Escrituras. Porque durante este periodo también se da el levantamiento y la caída de diferentes reinos que están mencionados en las profecías previas de Daniel. Cae el imperio babilónico, cae el imperio asirio, se levanta el imperio griego, se levanta Alejandro Magno, se levantan muchas cosas. Hay todo un periodo ahí de reinos hasta que llega el imperio romano, que es el imperio bajo el cual nace Jesús, que fue el imperio que conquistó lo mayor que pudo haber conquistado cualquier imperio en su época. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que podemos estar viendo el surgimiento de esta semana con lo que es la falsa paz y la seguridad. ¿Qué pasa? Te lo voy a volver a repetir. Es la consolidación del anticristo, se establece la economía de Babilonia, surge el pacto con las naciones, incluido Israel, y hay una falsa justicia que el anticristo muestra, y entonces hay una pregonación de justicia verdadera que la iglesia viene a dar. Ahora quiero terminar nada más con lo que dice en Daniel. Vamos a regresar a Daniel capítulo 9, porque lo que va a ocurrir ya con la culminación de las semanas nos resume de una manera muy hermosa lo que es el plan de Dios hacia las naciones. Fíjate lo que dice 70 semanas, versículo 24 del capítulo 9:24 de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí vemos dos cosas interesantes. Esta profecía va relacionada al pueblo de Dios y a la santa ciudad. Entonces, si tú y yo decimos que somos gentiles, estamos fuera de esto, de todas maneras, esta profecía nos indica que hay un afecto especial de Dios hacia su pueblo y hacia su santa ciudad y a su santo monte, porque Daniel antes de todo esto está orando y está clamando a favor del monte de Dios. Y eso nos habla del monte espiritual y también de la ciudad santa natural, pero de la nueva Jerusalén que va a venir después. Y el tener esto en nuestro corazón nos va a llevar a entender, a abrazar la profecía bíblica y la manifestación de Israel, de tal manera que te decía que una postura nos dice que es este tiempo, lo que está pasando entre la ascensión de Cristo y lo que es la manifestación del inicio de la última semana de estas 70 semanas. Este es un tiempo donde la iglesia está funcionando, pero de alguna manera gracias a Israel, a que Israel no recibió a Cristo,
entra en juego la iglesia para causar celos a Israel, llamarlo a celos para que cuando la iglesia sea tomada con el Señor, Israel entre a su última semana del pacto y en esa semana venga a haber salvación para el pueblo de Israel, que reconozcan al Mesías verdadero, a Jesucristo. Entonces, esa es una postura, pero lo que nosotros podemos abrazar, posturas o no, es el espíritu de lo que hay detrás de eso, es abrazar a Israel como una nación en la que Dios tiene una atención especial, que es la niña de sus ojos, que es su pueblo, y bendecir a Israel, procurar el bienestar de Israel a través de ayunos, de oraciones, y estar atentos de cómo Israel va moviéndose en el reloj profético de Dios para estar atentos de lo que va a venir ocurriendo en estos tiempos. Ahora, ya para terminar, dice, estas semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas cosas que vemos aquí ya comenzaron a cumplirse, algunas a través de la cruz, pero otras, la culminación de ellas es en la venida de Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo y terminan las 70 semanas y Él establece su reino, vamos a tener que hay fin de la prevaricación, ya no va a haber maldad. Ya la maldad va a ser enjuiciada y encerrada. El pecado ya no va a existir. Él va a poner fin al pecado. En la cruz le pone fin al pecado en nosotros, la consecuencia de la muerte y su influencia. Pero en este punto, cuando Él venga y restaure todas las cosas, que seamos transformados, que ya el pecado no esté haciendo ninguna presión y ninguna influencia en nuestra vida, va a ser un tiempo glorioso. Va a expiar la iniquidad. A través de su muerte, Él expió la iniquidad en la cruz. Y dice, para traer justicia perdurable. Ahorita vivimos en la justicia imputada por Cristo, pero cuando Él comience a reinar, su reino es un reino de justicia. Y sellar la visión y la profecía, es decir, ponerle fin a la historia del plan de Dios, cerrar a lo que, al menos la parte donde está siendo revelada para el hombre a nosotros, lo que es la escritura, lo que es Apocalipsis, ver ya el cumplimiento y el sellado de todo eso, y ahora una nueva etapa de la cual no conocemos detalles, pero que viene a ser la próxima parte de la eternidad, y ungir al Santo de los Santos, es decir, ya Jesús tomar su reino, su trono en el cielo, en la tierra, en el universo mismo, y empezar a gobernar de una manera tangible, presencial, y ese Santo de los Santos es al ungido de Dios, al especial. Ungirlo es ya declararlo rey, como hemos estado viendo también en las enseñanzas de los domingos. Vamos a ver, más bien dicho, el próximo domingo vamos a hablar de la unción. Vamos a hablar cómo David fue ungido como rey. Es lo mismo, Jesús va a ser ungido, pero como rey de todo, rey de reyes, Señor de señores. Y ese plan, esa 70 semanas culmina todo este plan, ¿sí? En esas 70 semanas podemos ver que ya lo último vendría siendo el reino del milenio, según la posición escatológica que abracemos, pero la culminación de la semana 70 es algo impresionante y es algo que tenemos que estar anhelando y esperando y conscientes de que viene. Entonces, para hacerte un resumen nada más, estas 69 semanas primeras fueron lo que ocurrió entre la salida de Israel, a regresar a Israel, a reconstruir el templo, y la muerte de Cristo. Ahí hay una pausa profética para nosotros después vivir esta última semana, según algunas posiciones literal, 7 años nada más de duración, y para algunas posiciones simbólico. Y de la manera que sea, vamos a hablar de todo un periodo que va a estar pasando. Entonces, comencé hablando de la falsa paz para tener esto. Esos son los primeros 3 años y medio. La próxima semana vamos a hablar un poquito más dedicado a lo que es
la manifestación o el inicio, la entrada a escena de este personaje que es el anticristo. Entonces, espero que este tiempo sea de bendición para ti, que estemos viendo estos videos y bueno, compártelos con las demás personas. Si hay dudas, si hay preguntas, puedes mandarlas por WhatsApp. Yo te recomiendo que me las mandes por privado y podemos, si hay suficientes preguntas, podemos iniciar la próxima sesión, ya se los había dicho la semana pasada, pero respondiendo preguntas acerca de la sesión que tuvimos. Entonces, quisiera dedicarle a lo mejor 5 o 10 minutos a responder preguntas en cada sesión, si es que las hay. Entonces, si las hay, mándalas, por favor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.